Entre tanto, tenemos un invitado que tiene mucho que decirnos, María. Así es, el congresista Eduardo Salguana, vocero titular de la bancada de Alianza para el Progreso, que el día de ayer anunciaba que se adhería al pedido del Pleno Extraordinario y está con nosotros. Él es además candidato al Senado con el número 1 por el mismo partido político. Muy buenos días, congresista. Mávila, Fernando, un gusto estar con ustedes. ¿Firmaron todos ya? Hasta anoche a las 12:30 que revisé, habíamos firmado 8 parlamentarios de APP. Se abstuvo, me parece, una parlamentaria, ¿no? En el debate, sí, pero obviamente vamos a conversar con ella para que las 17 firmas de APP estén plasmadas en este documento, porque creemos que es importante. ¿Cuántos? Recuérdenos cuántos miembros tiene la bancada. 17. 17. Sí. 8 han votado. 8 han suscrito en este momento. Ya, faltan entonces 9. Sí, ya están llamando. Lo que pasa es que la mayoría están en provincias y lo estamos convocando. Con esos 9, si 4 de esos 9 votan a favor, ¿cómo se prevé? Pasamos de 74 a 78. Bueno. ¿Cuántas firmas en total ya hay? Anoche, a la madrugada que revisé, habían 74 firmas. O sea que ya es inminente que se llegue al número requerido para la convocatoria por parte del presidente de esta sesión extraordinaria del Pleno. Partidos que se han opuesto: Somos Perú, ¿no? Fuerza Popular, y prácticamente eso sería todo. ¿O hay alguno más? No he escuchado. Básicamente los partidos que tú has señalado han expresado su posición contraria, ¿no? Y Somos Perú con matices, porque el vocero de la bancada, que es el señor Valer, dijo que genera un topo de los chinos, lo cual hace prever que va a votar a favor, ¿no? Bueno, ha sido bastante crítico el colega Valer, de igual manera su propio candidato presidencial se ha expresado de manera trabajó con él ¿no? en la comisión justamente que investigó las contrataciones de las empresas chinas. En el caso de Valer, efectivamente. En el caso de Valer, sí. Así es. Y tenía ya cuestionamientos sobre la actitud del señor Gerí. Bueno, ¿cómo analiza Alianza para el Progreso el momento en el que está viviendo José Gerí, en medio además de un proceso electoral que viene siendo enturbiado de alguna manera, más que enturbiado, afectado, porque deberíamos estar todos abocados finalmente a conversar y a dedicar los espacios a conocer los planes de gobierno? Pero bueno, es así, hay que atender los problemas en los que se ha colocado el presidente. Efectivamente, una de las tareas fundamentales que el Congreso de la República le encarga al colega José Gerí al asumir la presidencia de la República es precisamente garantizar unas elecciones transparentes, confiables, serenas, donde se permita básicamente el debate democrático de ideas y propuestas, como tú, Mávila, bien señalas. Sin duda alguna, actitudes o conductas u hechos como lo que hemos conocido a través de la prensa libre que tenemos en el país, no contribuye en ese sentido, porque ahora mismo estamos hablando de un tema que debería estar fuera del debate político. No, pero y lamentablemente hablando de eso, no ha ocurrido, cuando en unos meses más, como decía Fernando, el día de hoy se hace un sorteo, es decir, hay un proceso que va en paralelo. Mientras tanto, en el Perú se sigue discutiendo sobre si el señor Gerí, o no sabemos, y seguimos en la incertidumbre, si el señor Gerí llegará 28 de julio. Efectivamente, ese es un tema que creo que debe resolverse y abocarnos a lo que es importante, o sea, qué piensan los candidatos, qué piensan los partidos políticos para que el Perú crezca ya no a tasa del 3, sino al 5 o 6%, como plantea APP, quizá por eso cómo modernizamos el Estado, la solución etcétera, del problema Gerí sea, digamos, un tema urgente para el Parlamento. ¿Ustedes lo han considerado así? Nosotros por principio, y eso ha sido nuestra conducta como APP desde el 21 que yo estoy en el Congreso de la República, es mantener la estabilidad, es apoyar la gobernabilidad, y apoyar obviamente ello significa apoyar el crecimiento económico, ¿no? Eso pasó en el caso de Castillo, como hablábamos con Fernando ayer. De igual manera, en el caso Boluarte, se nos atribuyó otro tipo de conductas, pero nuestro objetivo siempre fue, como APP, que el Perú tenga estabilidad, que los plazos se cumplan y que los votos de electores se respeten. En este caso, ya ante lo sucedido y lo reiterado de conductas que podemos decir impropias, y además creo que es necesario no hay votos, discutirlo. ¿no? El señor José Gerí es un presidente que ha llegado ahí en calidad de presidente del Parlamento, luego de la vacancia de la señora Dina Boluarte. Ahora, decíamos que hay 74 firmas, se requieren 78 para convocar a un pleno extraordinario en el que se vería se analizaría la situación del presidente José Gerí. Pero, ¿qué se va a debatir finalmente para que quede claro? Porque ahí todavía persiste la confusión entre si los congresistas que hoy se adhieren al pleno al mismo tiempo están suscribiendo mociones de censura o vacancia. El documento que nosotros hemos firmado como APP
Es un documento presentado por Renovación Popular que plantea las mociones de censura, que se discutan las mociones de censura, o sea, que se incluye en la agenda del Pleno Extraordinario la censura del presidente del Congreso en ejercicio de la presidencia de la República. Pero se le censura en tanto que congresista o en tanto que jefe de Estado, porque la figura de censura no la hemos visto aplicable al jefe de Estado hasta ahora, y como congresista yo creo que los reproches que se le hacen, serios, no tienen que ver con su actividad como parlamentario, sino como jefe de Estado. Precisamente esa es la controversia que se va a generar, porque un pleno extraordinario es con agenda única, y si lo que está pidiendo es tema de censura, no va a poder ingresar a la agenda otro tema adicional. Y la censura de un miembro de la mesa directiva, en este caso el presidente, se produce por actos cometidos en ejercicio de la presidencia del Congreso. Bueno, ahí hay una discusión también y una Así interpretación que se puede hacer, porque lo que se ha descubierto en los últimos días a través de sendos reportajes de la prensa es que el señor Gerí tenía un comportamiento que parece haber trasladado del Congreso a Palacio de Gobierno, por lo menos con relación, a ver, el señor Valer lo ha llamado, como dijo Fernando, topo de la comisión. En tanto era vicepresidente de la comisión que estaba investigando a las empresas chinas y aparentemente alcanzaba la información, vínculos que se han constatado cuando él ya estaba en Palacio de Gobierno. Pero lo otro además es el modus operandi para contratar a una serie de señoritas, ¿no?, que se reunían con él. Esto ha ocurrido con personas que están en este momento, algunas han renunciado ya a los cargos en Palacio de Gobierno, pero también pasó en el Congreso de la República. Puede ser, tal como lo ha señalado el colega Valer, y bueno, y las evidencias que se han conocido por la prensa. Sin embargo, esos hechos tendrían que estar contenidos en los documentos que se presenten para convocar a la Por sesión eso, del Pleno pero hay un tema Extraordinario. de interpretación que puede hacer el Parlamento. Por supuesto. Finalmente depende de la voluntad política. Lo que yo estoy señalando es que, tal como lo plantea Fernando, eso genera una controversia y una interpretación jurídica, ¿no? Como tú también señalas, porque hay otro sector que dice que no, que efectivamente igual se le podría plantear el tema de la censura porque él está como presidente del Congreso. Lo que yo estoy señalando, lo que dice encargado. En todo caso, Ayer la señora Marta Chávez nos decía eso, que ella incluso había insistido en que quede clara la figura de que un congresista cuando asume la presidencia no tiene el respaldo de una elección, por ejemplo. Es evidente, ¿no? No tiene Por el respaldo supuesto. de una elección, por lo tanto se trata de un congresista encargado. Pero claro, hay que ver qué es lo que finalmente la ley, es que de verdad tenemos que ir adecuando la ley conforme la situación política se nos propone en el Perú, porque, a ver, ¿quién iba a imaginar que después de 2 vicepresidentes, ¿no? Tendríamos también una encargatura en el Congreso que ya todo hacía suponer llegaba 28 de julio en un ambiente de relativa estabilidad y de pronto el señor Gerí nos sorprende con visitas a medianoche encapuchado a empresarios chinos que contratan con el Estado o subcontratan con otras empresas chinas cuestionadas. No, evidentemente había una actitudes totalmente cuestionables, ¿no? Lo que tiene que darse es una salida dentro del marco legal y constitucional. Sería más fácil que él renunciara. Evidentemente, y eso es lo que planteó, por ejemplo, el presidente de nuestro partido, el ingeniero Acuña, fue el primero que sacó un comunicado y le pidió al presidente Gerí que renuncie, porque evidentemente era lo más inmediato. En el caso de él sí cabe la renuncia a la encargatura de la presidencia. Por supuesto. Regresaría al Congreso. Él regresa al Congreso, evidentemente, él es parlamentario hasta el 28 de julio, pero su condición de presidente ya no continuaría en ese cargo, obviamente, ¿no? Claro, como congresista no puede renunciar, por eso digo, renuncia a la encargatura de la presidencia. Efectivamente. Esa sería la figura. Eso era lo correcto, ¿no? Lamentablemente no se ha producido y estamos en un escenario distinto. Esperaremos entonces que se completen las firmas y que se convoque a este pleno y veamos. Pero vamos al fondo de la propuesta política que usted, como vocero de Alianza por el Progreso, para el Progreso, encarna, y mencionó desde ya el crecimiento económico, la generación de empleo y naturalmente seguridad ciudadana, vinculada sin duda, usted lo conoce bien como representante de Madre de Dios, a la minería ilegal.
cuéntenos por favor cuáles son las propuestas importantes de su partido sobre estos dos temas: crecimiento económico con generación de empleo y lucha contra la criminalidad organizada. Sí, efectivamente, son dos temas claves de un plan de gobierno estructurado, consistente, que se ha formulado en un debate amplio que hemos tenido en el partido, y hemos formado primero un equipo técnico liderado por el economista Pepe Salardi, ministro de Economía, un profesional destacado, y hemos llevado el debate del plan de gobierno a diversas instancias y foros, y ya lo tenemos ya concluido, y tiene como base fundamental primero el tema del crecimiento económico, ¿no? La APP propone un crecimiento a partir del 2027 del 6% anual, ¿no? Creemos que el Perú puede crecer a ese porcentaje. ¿Cómo? ¿A través de qué decisiones? Uno, hay que encender los motores del crecimiento que en este momento están apagados o funcionando de manera relativa. Y me refiero, por ejemplo, a los grandes proyectos mineros que no se están incentivando y no se están promoviendo. En el mundo hay una revolución, una suerte de nuevo boom minero, el tema de las nuevas energías, que necesitan, por ejemplo, cobre, y el Perú es el segundo o tercer productor y no estamos promoviendo los grandes proyectos en ese sentido. Segundo, hay que encender, por ejemplo, hay que reactivar de manera mucho más dinámica el tema del turismo. No hemos recuperado las cifras prepandemia como lo ha hecho Chile, o como lo ha hecho Colombia, o como lo ha hecho Brasil. Creo que hay una tarea pendiente. El tema de la Amazonía. Hay que profundizar, por ejemplo, los ejes intermodales con el Brasil. Hay que incentivar la relación con este gigante sudamericano que está al costado nuestro, con la conexión de la IRSA Norte intermodal de Iquitos, Yurimaguas, Paita, ¿no? Y el segundo, la Interoceánica Sur por Madre de Dios. Usted ha estado hace poco en el Brasil. Tengo entendido que se ha reunido con el ministro de Relaciones Exteriores y con otras autoridades respecto sobre todo del tren bioceánico que ellos han propuesto, ¿no? Denos datos sobre su viaje y los logros que tuvo. Sí, efectivamente, y te agradezco, Fernando. Yo como congresista por Madre de Dios, obviamente estoy muy interesado en que Brasil tenga una relación mucho más fluida con el Perú. Y cuando estuvimos en la presidencia, organizamos un evento por la cual verificamos que hay un acuerdo entre Perú y Brasil del año 2016, que es el Acuerdo de Complementación Económica, es el TLC Perú-Brasil, que ya ha sido ratificado por el Senado brasileño y está pendiente de ratificarlo por el Perú ya hace 9 años. Y creo que es momento de discutirlo abiertamente como debe ser y en el Congreso de la República ratificarlo. El Brasil en este momento solamente Manaus importa más de 4.500 millones de dólares de la China y lo hace evidentemente por el Canal de Panamá o por el sur de América Latina. Si parte de esa importación pasara por el Perú, dinamizaría obviamente la economía. Desde el Senado, ¿cómo haría usted? ¿Cuál es su propuesta? Obviamente conversaría con el gobierno que entre el 28 de julio con la finalidad de que ese tratado se ratifique, porque ese es el Ejecutivo el que tiene que remitirlo al Congreso de la República. Además de ello está el tren bioceánico. O sea, el Brasil ha firmado con China en mayo del año pasado un acuerdo y los estudios de este tren bioceánico ya se están formulando. Y en la visita que hemos tenido, la ministra de Planeamiento nos explicó que los planes de infraestructura, de logística de Brasil incluyen en 2 rutas con el Perú. Una por el norte, por Iquitos, y la otra en el sur, básicamente por Madre de Dios, porque el tren estaría circulando básicamente por la ruta de la Interoceánica. Y luego visitamos a Proinversión para ver qué proyectos tenía y nos hemos dado con una grata noticia de que Proinversión está trabajando todos los estudios del tren de Sicuani a Puerto Maldonado. Entonces estamos avanzando. ¿Conformó usted alguno de los grupos que fue invitado a China en algún momento? Sí, claro, yo viajé en el mes de enero. En enero del año pasado estuve en la China. ¿Y el motivo era? Es una invitación oficial del Congreso de la República Popular China a reunirme con autoridades de ese país. ¿El objetivo de la reunión era intercambiar experiencias? En general, sí. Establecer, no sé, digamos... Básicamente los temas de las relaciones comerciales entre Perú y China y el tema de afianzar los lazos entre los parlamentos, ¿no? Yo quería preguntarle también sobre seguridad ciudadana antes de que nos vence el tiempo. Los datos son malos. Han habido asesinatos en Lima el día de ayer, varios, y en Trujillo, en la región La Libertad, cuyo gobernador regional es el presidente de su partido, tiene malos indicadores también. ¿Qué proponen ustedes en su plan de gobierno
para hacer frente con eficacia. Hoy conoceremos, por otra parte, el plan presentado por el presidente Heri, pero en fin, independientemente de eso, quiero que ustedes proponen para salir de esta situación terrible en la que nos hallamos. Sí, y hay que señalar que esta situación de inseguridad es a nivel nacional, ¿no? Yo estaba en Madrid 2 semanas continuas y los asaltos, homicidios, sicariatos en realidad han crecido de manera desmesurada. Y lo que uno observa a nivel nacional, Fernando, es que la Policía Nacional del Perú, lamentablemente, que es la autoridad encargada de la seguridad ciudadana, ha perdido capacidad de control territorial. Hay una escasa capacidad logística. En todo Madrid, por ejemplo, hay 700 efectivos policiales para 85.000 kilómetros cuadrados y con todos los problemas de ilegalidad que ustedes conocen y a veces comentan de manera directa aquí. No hay camionetas, no hay comisarías, no hay armas, no hay sistemas de comunicación. Lo primero que nosotros proponemos es una reestructuración total y una reorganización de la Policía Nacional del Perú. Y tenemos que hacer un esfuerzo económico para dotarlo de la logística y la capacidad técnica necesita, obviamente, primero, para tener más efectivos. Se necesita 300.000 y solamente tenemos 140.000. Y al año creo que se baja como 5.000. O sea, nunca, por más que salgan efectivos las escuelas policiales, no se incrementan los mismos de manera real y objetiva. Uno, más efectivos. Segundo, más recursos económicos y una reestructuración que implique renovación de cuadros y obviamente fortalecer lo que significa la inteligencia policial. Muy bien, muchas gracias, señor Eduardo Salguana. Recuerdo que usted ha sido presidente del Congreso de la República y que ahora está postulando al Senado como miembro del partido APP, después de haber sido representante, como lo ha recordado usted, de Madre de Dios, el único, además, representante, sí, porque es la única región que tenía un solo parlamentario. Muchas gracias por su presencia y que la campaña sea naturalmente transparente y que gane el mejor. Muchísimas gracias, buenos días.